Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos esperando un momentito exacto para que la gente se conecte. Si alguien quiere compartir esta plática que se va a poner muy buena, este es un buen momento. Y mientras tanto, pues quiero darle la bienvenida y agradecerte muchísimo. Mario Guerra, bienvenido aquí al CDI en tu casa, al CDI de por vida. Me voy a permitir leer tu semblanza como para que todo el mundo sepa que, pues, por qué estamos aquí hoy. Okay. Mario Guerra es psicólogo, psicoterapeuta con orientación en terapia breve estratégica. Cuenta con un diplomado por el Mental Research Institute de Palo Alto, California. Es Life and Business Coach y tiene un certificado por Newfield Consulting obtenido en Sevilla, España, como coach ontológico empresarial. Cuenta con un máster universitario en tanatología obtenido en la Universidad de La Laguna en Tenerife, Islas Canarias, España. Es hipnoterapeuta ericksoniano con 3 certificaciones internacionales. Autor de 10 audios de hipnosis y relajación guiada. Mario Guerra ha colaborado en distintos medios de comunicación de manera recurrente. Entre los programas en los que participa en radio son Con Marta de Baile por W Radio, Sale el Sol de Grupo Imagen, el programa Diálogos en Confianza de Canal 11 del IPN, Radio Centro, Radio Fórmula y TVC Networks, entre muchos otros. A la fecha cuenta con 4 libros publicados: Los claroscuros del amor, En el mismo barco, No te compliques, y el más reciente, Del otro lado del miedo. Todos de la editorial Penguin Random House, y ya están a la venta en formato impreso, digital y audiolibro. Y pues lo que nos trae hoy es justamente platicar de tu libro más reciente, que es Del otro lado del miedo. ¿Es correcto, Mario? Es correcto, Rina, muchas gracias. Gracias por la presentación, gracias por la invitación sobre todo, y estoy muy contento de estar aquí con ustedes y justamente para hablar de este libro, Del otro lado del miedo, que es un libro que, bueno, obviamente viene muy a cuento con lo que estamos viviendo y sin embargo no fue escrito ex profeso para la ocasión, pero quedó muy, muy bien. El tema del miedo es un tema que está presente en todos de muchas maneras, que tenerlo de más nos da problemas y no tenerlo también nos daría problemas si no lo tuviéramos. ¿Por qué decides escribir sobre el miedo? Esa sería mi primera pregunta. Es decir, ¿qué te lleva a decir, este es un tema sobre el que hay que escribir? Pues mira, yo creo que porque muchas de las cosas que pasan con las personas que llegan a terapia se relacionan con el miedo. El miedo a hacer algo que quieren, pero temen a las consecuencias. El miedo a la crítica, al juicio de los demás. El miedo a no ser suficientes. Es decir, en el proceso terapéutico, el miedo es un común denominador que está muy frecuente, enraizado en otros problemas y que no deja avanzar a la gente. Eso por un lado, sabiendo que es un problema común. Pero por el otro, pues aquí sí le hago un poquito al abogado del diablo, como dicen por ahí, porque el miedo le han hecho muy mala publicidad. De hecho, yo siempre he pensado que necesita otro publiracionista porque el miedo es algo que se ha visto como un defecto, como algo que no hay que tener. Incluso se piensa que el miedo puede eliminarse. Muchas de las propuestas que encontramos en diferentes libros por ahí es no tengas miedo, no temas, quítate el miedo, arráncate el miedo. Yo digo, a ver, primero que nos dijeran cómo se hace eso y segundo, yo no quisiera quitarme el miedo porque si me lo quito voy a cometer una serie de errores que generalmente me van a llevar a algo muy peligroso. Porque mi objetivo en esto es poder aprender y poder juntos darnos cuenta cuál es la función del miedo. El miedo tiene la función de alertarnos de lo que es peligroso. Y como lo que es peligroso puede ser mortal, lo que es peligroso pudiera tener consecuencias catastróficas, pues el miedo tiene que avisarnos de maneras que sean muy notorias para nosotros, muy notorias en el cuerpo, muy notorias en la mente. No puede ser el miedo una vocecita pequeña que nos pida por favor que no atravesemos la calle cuando viene un camión. O sea, tiene que ser un latido cardíaco rápido, la pupila dilatada, el aliento que se pierde, porque esa es la manera que tiene el miedo de llamar nuestra atención para que evitemos los peligros. Entonces, yo creo que si algo le podemos enseñar a los niños desde pequeños es a distinguir lo que asusta de lo que es peligroso. No todo lo que asusta es peligroso y lamentablemente no todo lo que es peligroso nos asusta también. Entonces, esa sería una primera gran enseñanza desde la infancia. Y también creo que estamos relacionados con lo que mencionas en el libro también dentro de esta connotación negativa, en donde hablas de cómo catalogamos las emociones, ¿no? Sí, claro. Platícanos. Sí, mira, es que si yo le pregunto a un grupo de personas, a ver, díganme 3 o 4 emociones negativas, que obviamente es una pregunta con truco, el miedo siempre aparece,
El enojo también aparece como negativa. Entonces, yo cuando les pregunto, ¿y por qué son negativas? Y ahí es donde ya se quedan como, pues porque, ¿no? Pues porque no se deberían de tener. Todas las emociones tienen una utilidad. La alegría, el unirnos con los demás, la tristeza, llevarnos hacia el interior, el enojo, hacer saber a otras personas que no estamos de acuerdo con algo que está sucediendo para un cambio de conducta. En el caso del miedo, evidentemente, pues la función que tiene, como dije, es ponernos a salvo. Pero se ha confundido esto, el miedo con falta de valor, por ejemplo, o el miedo con cobardía, o se ha confundido el miedo con otras cosas. Desde niños es no tengas miedo, ¿qué te pasa? Si es niño, peor todavía, ¿no? No seas niña, como si solamente las niñas pudieran tener miedo. En fin, todo eso es una serie de elementos que van haciendo que el miedo tenga esta mala publicidad como si fuera, como dije, propio de cobardes, como si fuera un defecto, como si fuera algo negativo o algo de lo que avergonzarse. Tanto es así que a veces uno cuando le preguntan, oye, ¿qué? ¿Nos subimos al paracaídas? No, 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 ¿por qué? No, no, esas cosas no me interesan, son cosas de niños, yo no juego a esas cosas. En lugar de decir, no, sabes que a mí sí me da mucho miedo, ¿qué tal que no abre la cosa esa? ¿Qué tal que acabo como un huevo estrellado en el suelo? Me da mucho miedo. Pero a veces fingimos no tener miedo porque así parece que nos vemos más valientes. Y fíjate qué curioso, porque cuando les pregunto a las personas, ¿tú qué crees que se necesita para poder lidiar con el miedo? La mayoría contesta que valor, que valentía. Y no, lo que se necesita es confianza. Es confianza, confiar en que el miedo hace lo que tiene que hacer y confiar en que yo en respuesta me pondré a salvo de lo que sea realmente peligroso y de lo que no sea peligroso, pues sabiendo que no lo es, a lo mejor hasta lo disfrutaré, como cuando vamos al cine o vemos en casa una película de terror o nos subimos a una montaña rusa, ese efecto del miedo en nosotros nos da mucha emoción porque por otro lado sabemos que el peligro no es real, o hasta cierto punto, ¿no? Que también ahí es tricky, ¿no? Porque digo, si hay algo que es una realidad, que es todos sentimos miedo. Y entonces es muy contradictorio que nos dé pena mostrar nuestro miedo porque todos lo sentimos. Y por otro lado, creo que lo que se vuelve una línea muy delgada para el cerebro es que al cerebro le cuesta mucho trabajo distinguir la realidad de la fantasía y por eso nuestros pensamientos nos engañan tanto. Porque Sí. cuando entramos en esos pensamientos como más obsesivos que nos detonan ese miedo, el cerebro le cuesta mucho trabajo distinguir si sí lo estamos viviendo de veras o no. Por eso también el poder de la meditación y de la visualización, ¿no? Porque desde ese lugar también pues puedo encontrar este lugar como más relajado. Entonces, me Claro. parece que ahí intuyo que la ansiedad tiene algo que jugar en esta conversación también. Absolutamente. Mira, estaba yo escuchando ayer justamente escuchaba una entrevista con una epidemióloga y que hablaba de este tipo de medidas en la nueva normalidad y hablaba exactamente de los cubrebocas. Y decía, es que hay personas que cuando se ponen el cubrebocas dicen que no se lo ponen porque sienten que se asfixian. Y ella decía, es que nadie se va a asfixiar con un cubrebocas si es un cubrebocas que no está hecho de una bolsa de plástico, ¿verdad? Evidentemente. Si es de los que usamos de tela, no hay manera de asfixiarse con un cubrebocas. Pero también ella acotaba afortunadamente, pero eso no es tan importante porque si la persona siente que se está asfixiando, lo está viviendo como si se estuviera asfixiando en realidad. Este poder que tiene esta fantasía. Y decía ella, bueno, si sienten que están asfixiando, pues nomás no se quiten el cubrebocas como sea, agárrenlo de las orejitas y váyanse a un lugar no tan concurrido para poder agarrar aire y respirar, pero también decía, y es algo que yo comparto también, que también teníamos que poner un poquito de esfuerzo más en darnos cuenta, en distinguir lo que asusta de lo que es peligroso, que la ansiedad nos asusta, pero normalmente la ansiedad no produce ningún peligro, ¿no? Aquellos que sienten que se van a morir y que ya lo han sentido 364 días al año. Yo cuando digo a veces, bueno, es que si uno se fuera a morir ya se hubiera muerto de tantas veces que lo he sentido, siento que algo malo me va a pasar, alguna catástrofe, alguna premonición, darnos cuenta que ese es el tipo de miedo que no es peligroso, pero que sí va a alterar la vida porque se percibe como si fuera verdaderamente real, como si verdaderamente estuviera pasando. La realidad psíquica puede ser tan real como la realidad objetiva. Ahora, ¿y cómo dialogo con mi miedo? Porque me parece que al final esto que dices de la confianza, para mí también, y no sé si digo hay agregar una dosis como de realidad, es decir, y ahí es donde entra esta cosa que yo le llamo dialogar con la emoción, ¿no? ¿Cómo dialogo con mi miedo? ¿Cómo hago que pueda esta cosa de decir, me está previniendo de algo, real o no es real? Y entonces ahí
¿Cómo doy mi confianza a ese miedo para que poderlo modular? Sí, es un poco eso que dijiste, dialogar como si fuera un personaje, como si fuera un compañero. Preguntarle al miedo, a ver, qué quieres de mí? ¿De qué me quieres alertar? Dialogar con el miedo para poder decirle, mira, no me asustes, acompáñame para hacerme sentir seguro, pero no hagas más de lo necesario, porque si haces más de lo necesario, pues yo voy a caer en terror, voy a caer en pánico y me voy a paralizar o voy a cometer un error. Es poder dialogar como quien se sienta junto a un amigo, a preguntarle, a conocerlo, darnos cuenta de cuándo llegó a mi vida, qué es lo que ha buscado de mí, a qué sí me ha ayudado, agradecerle también al miedo, porque yo creo que también el miedo nos ha librado de muchas cosas, como dije, de enfrentarnos a cosas peligrosas. Los niños, por ejemplo, que no han aprendido que muchas cosas son peligrosas si no fuera por la enseñanza que le dan los padres de, mira, no toques esto, no metas la mano ahí porque hay electricidad, eso te puede cortar. Así aprendimos a manejar cuchillos, aparatos eléctricos con razonable seguridad. Lo malo es cuando también nos enseñaron que hay que temer al que dirán, como cuando ya ves, te están viendo y ve la cara que están haciendo, ya vieron que eres un chillón, y ahí es donde nos meten otro tipo de miedos que son también muy grandes porque son sociales. Pero en esta conversación con el miedo es como poder decirle, mira, miedo, yo quiero que sigas a mi lado para que me alertes de los peligros, pero déjame ser yo quien tome las decisiones. A menos que veas que el peligro es verdaderamente inminente, como que viene sobre de mí un vehículo a toda velocidad o algo está a punto de caerse y te das cuenta, ahí sí, hazme correr, aventarme pecho a tierra, lo que sea necesario. Pero en circunstancias que no sean debido a muerte, dame tú la información y déjame a mí decidir qué es lo que quiero hacer. Porque seguir los dictados del miedo ciegamente, pues es caer en su territorio y él no está capacitado para tomar decisiones, sobre todo las decisiones que no son debido a muerte, ¿no? Pero Entonces, qué importante es lo que dices, de no tomar decisiones a raíz del miedo, es decir, no permitir que el miedo sea el que tome nuestras decisiones, porque lo más probable es que sean decisiones desde la alarma, desatinadas, ¿no? Como entender que hay que, si se puede, en la medida de lo posible, es decir, como respirar y decir, ok, siento esto, pero ¿lo que estoy diciendo? sí, sí, mira, hay un factor importante. No todo lo que se siente está pasando. Es verdad, yo siento miedo, ok, pero ese miedo que siento corresponde con un peligro. Uh -huh. Uno busca esa información. Si corresponde con el peligro, piernas, ¿para qué las quiero? Si no, habría que reeducar nuestra mente, reeducar nuestro miedo para que aprenda que eso no es peligroso. Es lo que le enseñaría, yo lo que le enseñaría a un niño pequeño. Un niño pequeño que tema la oscuridad, ¿de qué sirve decirle, no tengas miedo a la oscuridad porque ahí no hay nada? Él va a decir, no, pero tú qué sabes, no hay nada cuando estás conmigo, pero cuando te vas aparece, porque esa es la mentalidad que uno tiene. Lo que hay que enseñarle es que en la oscuridad no hay mayor peligro que el de poder tropezarse con algo. Sí, entiendo que le tengas miedo a la oscuridad, pero la oscuridad por sí misma no es peligrosa, salvo que estés en un bosque oscuro, en una calle solitaria o en un lugar donde hay muchos obstáculos. Ese es el peligro que puede erradicar la oscuridad. Pero pues es el precio que tiene un poquito nuestra mente humana, que es fantasiosa, que es proyectiva, que nos hace ser muy creativos y también es muy creativo de terrores de pronto que aparecen desde la infancia, que es muy natural que esto surja. ¿Y cómo hacemos para no tenerle miedo al miedo? Mira, yo creo que para no tenerle miedo al miedo, te lo voy a contar con una breve historia. Tenía un paciente que decía que todas las noches soñaba que la muerte lo perseguía. Y me decía, Mario, es que es invariable, es un sueño recurrente. Y le decía yo, ¿y por qué te persigue? Me dice, no sé, me viene persiguiendo. Y le dije, ¿cómo sabes qué es la muerte? Me dice, no, yo sé qué es la muerte. Le digo, ¿pero cómo es? Pues no sé, porque trae una capucha negra y me viene persiguiendo. Y le digo, mira, vamos a hacer algo en lo que trabajamos en la terapia además, porque no solamente eso, pero hace un pequeño ensayo. Trata de todas las noches, cada vez que tenga ese sueño, dentro del sueño cobrar conciencia, que eso es posible con práctica, y cuando sepas que bien estás soñando, detente, da media vuelta y confronta a la muerte y pregúntale qué quiere. Entonces me miró y dice, o sea, ¿cómo voy a hacer eso? Le dije, no lo sé, velo practicando. Bueno, pasé el cuento corto, un día llega y me dice, Mario, lo pude hacer. Y yo, ¿qué? Ya tenía tanto que le había dicho. En mi sueño me di cuenta, iba otra vez corriendo y me acordé de lo que me había dicho en el sueño, me detuve, me dio mucho miedo, me detuve y en ese momento veo venir a la muerte y se detiene también. Y le digo, ¿y le viste la cara? No, te digo que tenía la capucha. ¿Y qué pasó? Le pregunté.
muerte, ¿qué quieres? ¿Por qué me vienes persiguiendo? Y la muerte le contesta, no sé, es tu sueño. Y desapareció y jamás volvió a aparecer en sus sueños. Voltear a ver al miedo es preguntarle, a ver, ¿qué, para algo me vienes siguiendo? No nada más es porque me quieras hacer la vida imposible. ¿Algo quieres de mí? O capaz que algo necesitas de mí. O a lo mejor tú crees que algo necesito de ti. Porque el miedo si llega y nos ve asustados, enconchados en una silla, en posición fetal, llorando ante una crisis, el miedo va a decir, esta persona me necesita, velo, está totalmente inoperante, no sabe qué hacer, y como aquí no hay nadie más que yo, pues yo lo voy a cuidar, lo voy a adoptar para ser de los míos. En cambio, si cuando llega el miedo, porque llegará en algún momento, nos encuentra ocupados, atareados, buscando resolver el conflicto, pidiendo ayuda si es necesario, el miedo dirá, ah, bueno, parece que tienes todo bajo control, me voy a quedar por aquí por si me necesitas o aumenta el peligro, pero evidentemente, pues ahorita no me estás necesitando porque tienes todo relativamente racionalmente controlado. Ya preguntaste, ya averiguaste, ya hiciste lo que tenías que hacer. Qué bueno, y también al miedo le gusta descansar, ¿no? No le gusta trabajar horas extras y cuando lo agotamos, pues también se pone un poco intenso. Eso está bonito, que a mí no le gusta descansar. Da confort pensar eso. Y Sí, dime algo, hay un concepto que usas que me parece que es muy importante también, justo en este tema de la gratitud, miedo y de entender la importancia de que exista y de no huirle, es este propósito evolutivo, ¿no? Que tiene, que sí, mencionas. sí. Como yo he dicho, a ver, no evolucionó con nosotros el miedo por nada, ¿no? Los defectos generalmente la naturaleza tiende a eliminarlos con esto de la selección natural. Lo que privilegia la selección natural es obviamente las cosas que ayudan y las mantiene. Si, por ejemplo, nosotros compartimos con los animales el miedo, si en la evolución, cuando tuvimos un ancestro común, digamos, todos los seres pluricelulares, evolucionamos con esta capacidad del miedo, debe tener un propósito muy eficiente para que la evolución lo haya mantenido prácticamente en todos los animales. Quizá en los que vemos menos el miedo son aquellos que son tope de la cadena alimenticia. Podemos pensar que los leones en general no presentan mucho miedo, los tiburones tampoco tenemos tanta evidencia, quizá los gorilas del lomo plateado tampoco, ¿no? Hasta que se enteraron que había seres humanos todos ellos y entonces dijeron, estamos perdidos, pero salvo ellos, que son tope, que no tienen depredadores naturales o no tenían, el miedo pasó a ser un elemento que estaba más reservado para verdaderas catástrofes. Nosotros no, los seres humanos no somos tope de la cadena alimenticia de forma natural, lo hemos sido a través del desarrollo de la inteligencia, pero físicamente somos bastante vulnerables, no trepamos rápido a los árboles, no corremos lo más rápido posible, nuestra piel no es tan gruesa, en fin, no somos tan resistentes a muchas cosas. Entonces, eso hace que en nosotros el miedo ocupe todavía un lugar muy importante en la evolución, porque no hemos vivido los años suficientes y desarrollado las competencias físicas y orgánicas suficientes como para que el miedo pase a un término secundario en nuestras vidas. Entonces, hemos desarrollado muy rápido la inteligencia, pero el miedo sigue teniendo un papel muy importante en nuestras vidas. Ahora, ¿qué pasa cuando, y medio lo hemos tocado, pero así de forma concreta, o sea, no concreta, o más como para darle un espacio a este tema que es bien importante, es ¿qué pasa cuando me resisto al miedo? Porque ahorita hemos hablado mucho de la aceptación, de la gratitud, de entender que todos lo sentimos, pero de pronto justo, y retomo una pregunta que hice al principio que hablábamos de si las emociones negativas y positivas, y me gusta mucho cómo lo planteas, que deberían de ser emociones agradables y desagradables, Nada ¿no? más, ¿sí? Y claro, y piensa en algo, las agradables evolucionaron así para que busquemos más de ellas, de lo que sea que nos produzca una emoción agradable, como el amor, un sentimiento agradable, como la alegría, para que procuremos más de eso. ¿Por qué creen que después de una buena comida, ay, quedamos en paz y satisfechos? Después de una relación sexual, bueno, el orgasmo normalmente no produce dolor, sino placer, porque eso privilegia la supervivencia, la reproducción, todo lo que es lo que hace bien, digamos, al organismo humano, produce sentimientos de alegría, de paz, de felicidad, para que se busque más. Y las emociones desagradables, que no son negativas, son desagradables, pues justamente evolucionaron para que evitemos todo lo que las produce. Es decir, el dolor que pones un dedo al fuego, pues es para que no vuelvas a poner el dedo en el fuego.
porque eso puede ser mortal en un momento dado si te quemas. Imagínense que el fuego produjera placer, pues ya anduviéramos todos como de los Cuatro Fantásticos, llamas a mí, ¿no? Ay, qué rico se siente quemarse. No, tiene que producir dolor, tiene que producir todo lo que asusta para que nos mantengamos alejados de esos extremos, y eso nos ayuda a sobrevivir. Entonces, en nuestros términos evolutivos, por eso ha tenido un papel preponderante en nuestra especie y en la de todos los seres vivos, al menos los mamíferos o los seres vivos, los animales, ha tenido un papel preponderante. Las plantas no sabemos, pero probablemente pues no tengan esa necesidad de tenerlo, ¿no? Ahora, desde ese lugar, al ser una emoción tan desagradable, porque sí es desagradable tener miedo, no lo neguemos, tendemos, o nuestra tendencia natural es a eso, a no hablar y a no aceptarlo. Y entonces, y ponemos resistencia. Y me parece que me gustaría que nos platicaras qué pasa al poner esa resistencia, ¿no? Cuando lo niego, cuando no lo acepto. Y en esta cosa, además, sumando de que nos educan a no aceptar, que tenemos miedo porque es de cobardes. Entonces, ¿qué pasa cuando sí. resistencia? Mira, sabiendo que el miedo tiene un lugar preponderante y privilegiado en nuestras vidas para la supervivencia, si nosotros no lo dejamos entrar, si lo niego, lo rechazo, lo bloqueo, me distraigo para no pensar en él tiene una misión. Imaginemos que es un guardaespaldas que ha sido contratado desde nuestro nacimiento para salvarnos la vida. Y su misión, porque tiene como ese chip metido en la cabeza, es: con tu vida vas a responder por la suya. Entonces es el guardián más leal que tenemos. Y si nosotros le cerramos la puerta, él no se va a quedar así de chip, pues ya me quedé afuera, ¿verdad? No. Él va a buscar entrar y se va a disfrazar de lo que sea para pasar por esa puerta. Se puede disfrazar de indiferencia, de a mí no me dan miedo las cosas. Se puede disfrazar de enojo, como cuando las personas muchas veces, en lugar de reaccionar con miedo, reaccionan enojadas y con violencia para defenderse. Una persona violenta, siempre pienso que atrás de una persona violenta hay una persona muy, muy temerosa, si no, no tendría necesidad de esa violencia, de ese autoritarismo que a veces ejerce. El miedo puede presentarse inclusive con un sentido del humor sarcástico, a veces satírico, que también lo mimetiza y lo oculta. Es decir, el miedo se va a poner la botarga que sea con tal de seguir a nuestro lado. Lo malo es que muchas personas, por ejemplo, buscan ayuda para el enojo, cómo controlar el enojo, y al tratar el enojo no están tratando la causa central, que es el miedo. Muchas personas que dicen, no, pues es que a mí nada me mueve, pero así estoy bien, mira, a mí hasta la cuarentena me vino re bien porque así estoy en mi casa guardado. Son muchas personas que tenían miedo a la confrontación social, miedo a personas agorafóbicas, que ahora ya se volvieron claustrofílicas, ¿no? Por estar guardados. Han visto en esto una oportunidad de oro, ¿no? Es más, son los que dicen, pero si yo tenía razón, que no teníamos que estar con la gente, ven, yo tenía razón. Y es una forma de decir, pues no tenías razón. Es el miedo que se disfrazó de un supuesto argumento para mantenerte en tu casa, y hoy sientes que estás muy a salvo porque no tienes que saludar a las personas más allá de una cámara, más allá de una llamada telefónica, ya no tienes que interactuar, y entonces estás libre, al menos la mitad de tu cuerpo de aquí para abajo está libre de juicios, ¿no? Ya es un 50% de descuento. Entonces, el negarlo, el rechazarlo, pues ocasiona que cuando se disfraza de otra cosa, después ya no sepamos cómo tratarlo, porque no lo vemos, sin embargo actúa. Y por el otro lado, también cuando tenemos un razonable éxito en negar al miedo, la ausencia de miedo también puede hacer muchas cosas terribles en la vida de las personas. Una persona con ausencia de miedo, por ejemplo, las personas que beben alcohol y que se emborrachan. ¿Qué pasa con un estado de embriaguez? Bueno, que se duermen las partes del cerebro que de alguna manera nos mantiene en control, la corteza prefrontal nos mantiene en esta evaluación que comunica el miedo: oye, esto es peligroso, esto no es peligroso, ten cuidado. Se duerme. Entonces, literalmente embrutecemos al miedo, y entonces podemos tomar el coche y manejar a velocidad con las luces apagadas, podemos salir a medianoche a buscar más bebida, formarnos 6 horas por allí. Es más, en los casos de la pandemia, no, hombre, es un mito, el coronavirus no existe, es una invención de los extraterrestres. ¿Para qué me lavo las manos? ¿Para qué me pongo cubrebocas? La ausencia de miedo hace que hagamos ese tipo de cosas. El miedo nos da cordura un poco, ¿no? Nos da sí, nos avisa, oye, esto es peligroso.
el coronavirus es peligroso, es contagioso y pudiera ser mortal. Mejor quédate en la casa, mejor lávate las manos, mejor ponte cubrebocas. Y todo eso lo hacemos, ya lo hacíamos antes. Es decir, ¿qué hacíamos antes? Al cruzar la calle nos fijábamos para los dos lados que no viniera ningún auto. Al bajar una escalera nos tomábamos del pasamano. Al manejar el auto normalmente poníamos el cinturón de seguridad. En fin, ese tipo de cosas las hacíamos por miedo, por no querer tener un accidente. Ahora, esto que hacemos también es por no contagiarnos. Tengo el humor, un sentido del humor un poco negro, pero ahora vamos a entrar en un predicamento aún más fuerte si agarrar el pasamanos o no, vamos a tener que ponderar. Mira, qué bueno que lo dices, te voy a decir qué va a pasar ahí con el miedo. El miedo nos va a hacer evaluar qué nos va a producir una muerte más inmediata. Entonces va a decir, a ver, espérate, entre el pasamanos y el coronavirus, bueno, mira, el pasamanos, si te caes y te desnucas, ahí quedas. Con el coronavirus tienes al menos unas par de semanas para despedirte. Entonces seguramente nos va a decir, mejor agárrate, porque si no te agarras, pues te desnucas y entonces adiós, ¿no? Sí, el miedo cuando es real también, bueno, cuando es inminente tiene como esta capacidad de ponderar también, ¿no? Que es interesante, creo yo. Voy a pasar, tenemos comentarios de gente. Gracias a todos y a todos los que nos están viendo y escuchando y compartiendo esta charla con Mario. Porque además déjenme decirles que esta conversación que tiene Mario como tan cercana y como decía, háblale a tu miedo así cercano como si fuera alguien que conoces. Es el mismo tono que tiene el libro, es decir, está escrito en esa forma en donde Mario te habla como si fuera tu amigo, lo cual se agradece mucho porque es un tema que necesita ese apapacho para que la información pase. Karen Betech, saludos desde el Estado de México. Ivonne Jurado, saludos, Mario. Ara Artau, ¿dónde podemos comprar el libro? ¿Dónde puedo adquirir el libro? En todas las librerías. Mira, este libro viene en 3 formatos. En el formato clásico de papel, viene en formato digital como un ebook, un libro electrónico, y también está en audiolibro. Y este audiolibro es el primero de mis libros, ya tengo otro más, pero es el primero que está narrado con mi voz, me tocó a mí narrarlo, entonces pues estoy muy contento por ser el primero de mis 4 libros que está con mi voz. Entonces están los 3 formatos. Cualquier librería, cualquier plataforma digital de venta de libros electrónicos o de audiolibros, ahí lo van a encontrar sin duda. Y para quien tenga duda ahorita con el tema de que están cerradas las librerías, todas las librerías tienen servicio a domicilio. Métanse a la página, hay un mundo más allá de Amazon. Échenle un ojo para el que le guste leer en físico y crea que no tiene cómo conseguirlo más que en Amazon. Sí, no, claro que sí, hay muchas oportunidades, sí. Alejandro Ramírez, un abrazo, Mario, saludos desde Guadalajara. Mónica Mendoza Fuentes, Mario, gracias por continuar con conferencias. Bendiciones de San. Guerrero G. Kira, el miedo es la supervivencia del ser humano, dice. Sí, es la única emoción de supervivencia que tenemos. Inclusive el miedo puede sobrepasar al amor, porque la falta de amor sí nos ocasiona, obviamente, factores negativos, pero el miedo nos puede, no tener miedo o el peligro que nos alerta el miedo nos puede matar de inmediato. Entonces, a veces el miedo nos hace hacer cosas terribles para sobrevivir. Terribles digo porque a veces hay que tomar decisiones complicadas para sobrevivir, pero el miedo está ahí para eso, para hacernos sobrevivir. Sí, el miedo nos protege, de cierta manera, aunque suene contradictorio, ¿no? Sí. Lo único es que no hay que regocijarnos en él, porque entonces hace... otra vez hasta que el miedo te tenga miedo, es lo que debemos hacer, enfrentarlo. Sí, no dejarlo que se desborde. Cuando el miedo se desborda, mira, en mi libro cito, hay un grabado de Goya, del pintor Goya, y se llama El sueño de la razón crea monstruos. Y esa imagen es un hombre que está dormido, pero al estar dormido se ve que atrás de él aparecen murciélagos, fieras, monstruos, y ese hombre que está dormido realmente es la razón. Entonces, cuando dejamos que la razón duerma, cuando no cuestionamos nuestros miedos, cuando permitimos abandonarnos a ellos, entonces se crean esos monstruos. Tenemos que usar la razón para poder equilibrar las emociones y no dejar que se desborden como fieras en nuestra mente. Claro. Genoveva Rodríguez, te admiro mucho, gracias por estar en mi vida. Edith Jaime, ¿cómo manejar el miedo a morir cuando estás viviendo un cáncer que está acabando contigo? Mira, cuando tenemos una enfermedad grave, una enfermedad terminal, hay siempre la esperanza de que esa enfermedad se vaya, se cure, al menos se lentifique y se erradique. Pero no podemos no pensar que
que la muerte puede ser un camino inevitable, que lo es para todos, pero con una enfermedad se ve más inminente todavía. Yo el año pasado y todavía este año estuve con un diagnóstico de una enfermedad potencialmente seria, que todavía no tengo la confirmación de que no, por cierto, hasta esta altura de mi vida no lo sé con certeza todavía. Yo espero, confío que no, pero no lo sé hasta que me den el diagnóstico definitivo. Y pienso que de ser el caso, va a sonar un poco extraño lo que voy a decir, pero cuando la muerte es inevitable, hacer resistencia al morir nos crea mayor sufrimiento. Yo creo que no deseamos o no deberíamos desear la muerte. Sin embargo, uno de los nombres de la muerte, de los nombres tradicionales de la muerte, es la gran liberadora, porque a veces libera a las personas que tienen mucho dolor de ese sufrimiento físico. Pero aquí viene aparejado algo. ¿Qué es lo que cada uno cree que hay después de la vida? El creer que hay algo más después de la vida, de alguna forma nos ayuda. Yo creo que hoy le tenemos mucho más miedo a la muerte por este temor a que es el fin, el nada, el vacío, el ya no ser, el dejar de ser. Los seres humanos hemos tratado de dejar huella a través de obras, a través de creaciones, a través de monumentos, a través de el propio legado genético con los hijos, para no morir del todo. Y sin embargo, también en general hemos desarrollado una fe, una esperanza de que hay algo más allá. Y yo diría, yo sé que hay muchas personas ya que son verdaderamente ateas o muy pragmáticas o agnósticas y que dicen, no, yo creo que no hay nada. Pero fíjate cómo lo decimos. Hay personas que dicen, yo creo o yo no creo. Al final no tenemos la certeza. Y si yo me voy a equivocar, prefiero equivocarme creyendo que hay algo más, que la muerte no es el final y que no lo puedo describir, que nunca he estado ahí, no lo sé. Si he estado ahí, no lo recuerdo. Pero para mí, el creer que después de esta vida hay algo más, me ayuda no a desear irme. La verdad, yo no quiero irme todavía. Y sin embargo, si fuera inevitable que sucediera, digamos que me entregaría a lo que viene, a lo que creo que hay. Si no hay nada en verdad, no me hizo daño creerlo porque me fui más tranquilo. Pero ¿y si sí? ¿Y si sí hay algo más? ¿Y si esta vida sigue en otra parte de una manera distinta, con una conciencia distinta? Creo que a veces eso, cuando es inevitable el morir, resistirse crea más sufrimiento, deseando obviamente que la salud se recupere, deseando obviamente que esto sea nada más un mal trance, pero a veces no lo es, a veces es una inminencia y creo que no es entregarse a la muerte, sino para mí sería entregarse a la siguiente vida. Gracias, sí. Sí. Bueno, vamos mucho para pensar. Es para pensar, claro. Peregrina Aguilar, saludos desde Querétaro. Juanita Saludos. Benítez, te admiro, Mario, soy tu fan. Beatriz Marcos, el gran Mario Guerra. Karen Betech, saludos desde el Estado de México. Beatriz Marcos, me encanta la manera en que abordas los temas. Roberto Enrique, muy buen libro, de verdad se lo recomiendo. Lyman Roy, tengo miedo a morir, que es un poco lo que estábamos hablando ahorita. Elizabeth Avilés, es un tema muy interesante de la emoción del miedo. Hay un chorro de comentarios. Nidia Franco, ¿se puede reprogramar el miedo para que sí sea nuestro aliado? ¿Algunas herramientas? Sí, mira, curiosamente no es el tema de la publicidad ni mucho menos, pero en el libro, justo en el libro del otro lado del miedo, al final de cada capítulo tengo 1 o 2 ejercicios para que precisamente vayamos entrando a una relación distinta con el miedo. Y qué bueno que lo preguntan. Este no es un libro para quitarse el miedo, porque yo no quisiera que nadie se quitara el miedo, sino se enfrentarían a cosas peligrosas. Es un libro para cambiar nuestra relación con el miedo, para si se ha vuelto terror, volverlo un miedo más útil, más racional. En este que decían hace un momento, tengo mucho miedo a morirme, más bien lo que uno tiene miedo es a lo que uno se imagina que hay al momento de la muerte, a la experiencia de la muerte y lo que hay después. Entonces, habrá que apuntar bien para saber a qué le tenemos miedo realmente y el libro nos va a ayudar a identificar eso y obviamente hay varios ejercicios que nos van a acompañar para cambiar nuestra relación con el miedo, nuestra forma de verlo y volverlo de alguna manera. Es que el miedo nunca ha dejado de ser nuestro aliado. Nosotros somos lo que le hemos puesto la etiqueta de enemigo. Entonces, no se trata de transformar al miedo en otra cosa, sino transformar nuestra relación con él al cambiar la forma de verlo y al darnos cuenta de la utilidad que tiene cuando tenemos una buena relación con él. Y para la premisa que ahí va a estar, es decir, el miedo, todos tenemos miedo y está bien tener miedo, y entonces de ahí, eso, cómo nos relacionamos con él. Lo repito un poco como para yo también digerirlo, Mario, no creas. Sí, claro, sí. No, y mira, agregaría, no es que esté bien o esté mal tener miedo.
Es que se tiene, ¿Lo que lo es? tenemos, evolucionamos con él. Si le quitamos el juicio moral o el juicio de valor, si el miedo está bien o está mal, nos vamos a librar de muchas cosas. Simplemente tenemos miedo, es como tener hambre. Ni modo que digamos, ay, está mal tener hambre. Pues no, no está mal tener hambre, pues no comiste lo suficiente o tienes allí una solitaria que está pidiendo también su parte. Y tampoco, ay, es que qué bueno tener hambre. Pues sí, qué bueno tener hambre cuando no has comido, pero cuando ya te comiste un pollo, a lo mejor ya no es tan bueno tener hambre. Es exacto, en la medida que se presenta, en qué momento se presenta, es cuando podemos definir si el efecto en nuestras vidas es favorable o desfavorable. El hambre, el miedo, se parecen un poco en eso. Y es como una especie de termómetro, ¿no? Como dices. Así Eh, es. ¿Qué hacer cuando el miedo está presente como resultado de un intento fallido? ¿De un intento de qué? Yo quiero pensar, lo que yo entiendo de esta pregunta es que lo intenté y fracasé o no me salió como yo quería y entonces me Ah, da miedo volver a intentarlo. claro, claro. Mira, yo creo que se nos olvida una cosa y también desde niño nos la debería enseñar. Que cuando intentamos cosas nuevas, ¿podemos fallar? Sí, claro que podemos fallar, pero estamos aprendiendo. El aprendizaje siempre ha sido ensayo-error. Nos pasó cuando aprendimos a caminar. A ver, quiero saber quién se levantó de la cuna a caminar como si fuera un Catrín por la habitación, así de, madres, ¿qué tal estoy caminando? ¿Cómo me ves? Derechito, ¿no? No, uno caminaba tambaleándose. Cuando aprendimos a comer, ¿a poco aprendimos a comer agarrando el tenedor con cuidado, bocado? No, nos batíamos. Es decir, esos errores nos llevaron a perfeccionar nuestros movimientos motrices. Igual a leer, confundíamos la A con la B, confundíamos el 4 con el 6. Lo que pasa es que de niños no tenemos ese juicio de, chin, ya me equivoqué, estúpido, estúpido, estúpido. No, estoy aprendiendo, pues sí, sí, también he de cuidar, ¿no? Si voy a invertir en algo, o sea, a lo mejor no pongo de inmediato toda la carne en el asador porque qué tal que me sale mal. Tenemos que tener noción de eso, que hay cosas que nos pueden salir bien, que nos pueden salir mal, que si ponemos de nuestra parte, es decir, aprendemos, ejercitamos, practicamos, nos orientamos, buscamos apoyo, puede ser menos probable que fallemos. Sin embargo, prácticamente no hay garantías en esta vida, prácticamente de nada. Entonces, siempre que emprendamos algo nuevo, saber que es nuevo nos acerca más a la posibilidad de fallar que no. Hay quien lo ve como fracaso. Para mí el fracaso se mide al final de la vida. Ya cuando terminamos la vida, el último día de ver, voy a hacer las cuentas, a ver en la vida, entre éxitos y logros, ¿cómo puedo decir que fue mi vida? Eso al final. Pero mientras la vida no esté en el final, creo que un error, un supuesto fracaso, es un paso en toda una serie, una cadena de trayectos de aciertos y desaciertos. Somos muy curiosos, le damos mucho más peso al fracaso a veces que al éxito. Y a veces tenemos tantos pequeños éxitos que un pequeño fracaso los acaba anulando a todos. Entonces, hay que hacer un poco más de justicia. Sin embargo, hablo en el libro, también hay un capítulo que habla del miedo a fracasar y que el miedo a equivocarse, ¿no? También que es muy difícil realmente tomar malas decisiones, es verdaderamente difícil tomar malas decisiones. Lo que hacemos es tomar decisiones que no van por donde queríamos, pero que mala, pues no era. Una mala decisión es, aquí tengo un caramelo y aquí tengo una pastilla de veneno. Ay, ¿cuál me tomaré? No, pues evidentemente me voy a tomar el caramelo. Tomársela de veneno sería muy mala decisión, a menos que tu objetivo fuera morirte. Entonces la de veneno cambiaría el resultado. Depende qué querramos. Y, Es la naturaleza. pues sí, yo siempre digo que pues tomamos las mejores decisiones que podemos en el momento con la información que tenemos en el momento. Es muy fácil juzgar la historia cuando uno se sabe el final, ¿no? Y Sí, entonces, pues ahí sí está muy fácil juzgarnos, pero en el momento, pues todos intentamos, jugamos el juego de tomar la mejor decisión que podemos con la información que se tiene y entonces desde ese lugar, como dices, no hay que ser tan duros con nosotros mismos. es Eh, cierto. Lili Salazar, qué maravilla lo que acabas de seguirles dando el permiso de dominarme para poder disfrutar de mi vida. Gracias por esta gran plática. Qué Rosy bueno. Janono, hola, muy útiles como siempre tus conceptos. Mario, saludos. Rina, soy mamá de Dani Grinspoon. Rosy, hola, ¿cómo estás? Ilana Iriarte, considero que ahora en esta nueva enfermedad del miedo lo tenemos más presente con lo que estamos viviendo ahorita. Y es normal porque lo que estamos viviendo ahorita sí es peligroso. El coronavirus sí es peligroso. Si no, sería una muy mala decisión quedarse en la casa
si lo que hubiera fuera serían, en lugar de un virus que produjera una enfermedad mortal, hubiera un virus que produjera callos en los dedos de los pies, ¿no? Entonces, a lo mejor, y aún así sería doloroso. Pero no, aquí hay razón para tenerlo, evidentemente. La tarea nada más es ver en qué medida lo estamos teniendo, que nos mantenga en resguardo, pero que nos mantenga con esperanza de que si no volveremos a la vieja normalidad, volveremos a la nueva normalidad y nos adaptaremos a ella, porque nos vamos a adaptar a la nueva normalidad, aunque de entrada no nos guste, aunque queramos otra vez meternos en conciertos con 2,000 personas, unos pegados con otros. Probablemente muchas cosas van a cambiar, todavía no lo sabemos, pero les prometo una cosa, ya lo vamos a averiguar. Ya vamos a averiguar qué nos trae la nueva normalidad y lejos de verla con miedo, veámosla con curiosidad, que ese es otro elemento del que hablo en el libro. La curiosidad puede reemplazar de alguna manera al miedo. Es esta curiosidad que tiene una especie de miedo, pero un miedo interesado, un miedo que Intriga, quiere ¿no? saber, exacto, una curiosidad de intriga, que a ver qué nos trae la nueva normalidad. Yo estoy verdaderamente expectante. Obviamente que tengo una parte de miedo de decir, bueno, pues la economía se va a ir a 1932, pero también es interesante decir, pues a ver cómo vivían con una economía de 1932, ya lo averiguaremos, ¿no? Entonces, va a ser algo fascinante observar el fenómeno humano después de esta pandemia y que obviamente el miedo está en que ninguno se quiere contagiar y mucho menos quiere desarrollar la forma grave de la COVID, pero la curiosidad ahí está para todos nosotros, pensando que pues esta rara oportunidad que tenemos de dar un giro a nuestra forma de vida social en una misma generación no es una oportunidad que se tenga frecuentemente, no tan masiva como esta. Sí es cierto que ha habido guerras en algunos lugares, catástrofes naturales en otros, pero esto es pandémico. Entonces, el mundo entero hará cambios y eso promete ser muy interesante. Pregunta Paula de Arce sobre los ataques de pánico. ¿Qué puedes decir sobre ellos? Mira, normalmente una persona, a raíz de esto que estamos viviendo, no empezó a desarrollar ataques de pánico por sí mismo. O ya los venía trayendo, o los venía como aguantando, como sublimando, como escapando de las situaciones, y al no poder escapar de esta realidad, por ejemplo, de la pandemia, pues ya se le desataron. Este es un problema que ya venía gestándose, que es que hay que atender clínicamente. Normalmente lo que se beneficia mucho de un proceso terapéutico, a veces de un proceso psiquiátrico y muchas veces de un proceso combinado, sobre todo si son muy frecuentes y muy graves los ataques de pánico. Entonces, yo la recomendación sería buscar ayuda profesional porque pues no es imposible que se vayan de manera espontánea. Sin embargo, vamos a pensar que sí, que se fueran de manera espontánea. Yo creo que sería tan riesgoso como esperar que mi carro que trae una falla, la falla se le quitara por sí misma. Chance y sí, pero qué necesidad tengo que un día me deje tirado por ahí. Mejor voy al mecánico, que le eche un ojito, una afinadita, que le cambie las piezas, que le mueva por ahí y así me arriesgo menos. Entonces, este tipo de cosas no tienden a irse solas. Sobre todo cuando ya están a nivel de ataque de pánico, la ayuda profesional siempre es indicada. Pregunta Edith Jaime si das consultas tanatológicas en línea. Mira, de momento no estoy teniendo pacientes nuevos, los que tengo ya me tienen completo ese espacio y obviamente otras actividades, como por ejemplo con el gusto de estar acá con ustedes o otras cosas que estoy haciendo ahora. A raíz de la pandemia también estoy haciendo muchas más cosas en línea y preparando cosas que voy a empezar a dar en línea, pues me impiden abrir nuevos espacios lamentablemente. Pero en mi página marioguerra.mx tengo la recomendación de 6 excelentes colegas terapeutas que incluso ahorita con el tema de la pandemia y sabiendo que hay mucho miedo por ahí y muchas pérdidas, también están ofreciendo terapias online. Entonces en mi página marioguerra.mx encuentras 6 colegas míos, todos de mi confianza, que sé que son muy profesionales, pero no son los únicos. Además, hay muchos terapeutas más que pueden ofrecerte ayuda. No dejes de buscar ayuda. En este caso, yo lamentablemente no estoy con el espacio necesario. No, muchísimas gracias por la información. Hay un tipo de saludos de gente de todos lados de la República. Estoy así como tratando entre los saludos pescar las preguntas. Xochitl Almazán, yo he escuchado a personas decir que el miedo los bloquea. ¿A qué se debe? Mira, el miedo tiene varias funciones y es el famoso lucha o escapa, pero también tiene una tercera función que es congelarnos. El miedo, lo primero que el miedo nos hace hacer es salir huyendo para evitar aquello que es peligroso.
¿no? Nadie se le pone a un camión enfrente como Superman así para detenerlo, ¿no? A ver, lo voy a enfrentar, no. Aquí hay que correrle para que no nos atropelle. Pero a veces cuando el miedo es tal, cuando el miedo llega a tal nivel, nos puede paralizar. De alguna manera, vamos a decir que cortocircuita nuestro cerebro y nos deja congelados. Nos deja congelados en una decisión que hacer. Salto, no salto, brinco, no brinco, me agarro, no me agarro. Entonces ahí puede venir un momento de duda, unas fracciones de segundo, donde nos podamos sentir paralizados. A veces pasa que la parálisis dura más tiempo, como cuando viene algo que sentimos que se nos viene encima, una decisión, un problema familiar, un problema económico, de pronto nos sentimos paralizados y sin mucho rumbo. Yo a veces digo, a ver, hay que desacelerar, hay que frenar para saber para dónde tomar. Imagínense que van por la carretera, que ya manejaron 3, 4 horas y nomás no ven claro y no han visto ningún letrero. De pronto llegan a un cruce de caminos. Pues ahí uno se para como para ver cuando menos para dónde está el norte, para dónde está el sur, porque si uno sigue avanzando sin letreros y sin haber llegado al destino después de un ratotote, chance y estamos hasta alejándonos. Entonces, a veces sí, el miedo nos paraliza, pero hay que aprovechar ese momento de parálisis para observar, para preguntar, si fuera el caso, para pedir ayuda y después empezarnos a mover. Y eso tiene que ser un tiempo más bien breve, ¿no? No conviene quedarse pues a vivir en el cruce de caminos, a poner una casa de campaña, porque pues ese no es el objetivo de la vida. El objetivo de la vida es orientarse para buscar el rumbo que sea que nos acerque al lugar al que queremos llegar. Pregunta Natalie Alanis, como educadora, ¿cómo puedo ayudar a mis alumnos cuando regresemos al aula? Escúchalos, escúchalos, qué les está pasando, pero sobre todo una pregunta, ¿qué les está pasando con lo que está pasando? Cada uno que nos cuente, que cuente su experiencia, tú cómo lo viviste, tú qué estás sintiendo, tú qué sentiste, tú qué pensaste. Si son pequeños, que dibujen, si son un poco más grandes, que hagan una historia, si son un poco más grandes, que hagan una obra de teatro representando su sentir acerca de esta vivencia del coronavirus, la pandemia, y cómo se sintieron. Nos sorprenderemos de que no muchos estuvieron asustados, algunos estuvieron enojados, otros estuvieron tristes, otros estuvieron confundidos, unos al principio se la pasaron bomba de ya no voy a ir a la escuela, y otros ahorita dicen, no, ya por favor déjeme regresar a la escuela porque ya extraño a mis amigos. Y yo creo que lo primero siempre es escucharlos. Obviamente saber que lo que se va a presentar, como dije, es miedo, es tristeza, puede ser enojo, son las emociones principales que se pueden estar presentando. Y bueno, y entonces el profesor lo que hace es normalizar de alguna manera hasta cierto nivel, desmitificar las creencias. Oiga, a mí es cierto que el coronavirus se lo mandaron los extraterrestres porque nos van a invadir, y ahí entonces ahí damos información más fidedigna. Oiga, es cierto que los vampiros transmiten el coronavirus. Mira, no lo sabemos, a ciencia cierta, a la cierta no lo sabe la ciencia, pero ya lo está averiguando. Cuando lo sepamos, ahorita no podemos decir que si fue un murciélago, que si fue un pangolín, que si fuera un laboratorio chino, no sabemos con certeza qué pasó. Ya lo averiguaremos un día probablemente, o no, ya tendremos que vivir con eso. Pero a los niños yo les preguntaría primero, porque quiero saber, para no meterles un ruido que no tengan, quiero saber qué están viviendo y qué están sintiendo y no llegar a decirles, niños, yo sé que tuvieron mucho miedo por esto que vivimos, porque unos dirán, no, yo no. O a lo mejor dicen, no, pues yo no tenía, pero ahora ya tengo, si la maestra tiene miedo. Escucharlos, siempre escuchar a los niños y preguntarles es la mejor forma antes de abrir la boca como adultos. Mario, yo quiero agradecerte. Bueno, tenemos una última pregunta. Karen Betech, un comentario. Hay un miedo muy diferente que es el que se siente 10 minutos antes de dar una presentación o dar un concierto, una emoción especial que llena de adrenalina. Sí, hay distintos tipos de miedo, a eso se refiere la pregunta. ¿Es correcto? Es decir, sí, es correcto, sí. Y ese miedo es más como una emoción. Sí, mira, por ejemplo, yo cada vez que voy a dar una conferencia o algo, tengo un miedo. Hay un miedo que lo tengo de toda la vida, que me dice, ¿y si te equivocas? ¿Y si no eres interesante? ¿Y si fallas? ¿Y si algo pasa? Y está ese miedo y me habla. Y yo siempre le digo, mira, gracias por advertirme. Si ves que me estoy metiendo la pata, corrígeme. Si no, déjame fluir. Solamente que veas que me desmayo, que colapso, que hay llamas, avísame. Si no, tú déjame fluir y después platicamos de lo que hice bien, de lo que no hice tan bien, para corregirlo para la siguiente. Yo siempre invito al miedo al escenario para que esté conmigo, y sin embargo no dejo que él dé la conferencia, no dejo que él dé la plática, pero sí se siente, claro que se siente, y las personas que digan que tienen dominadísimo la cámara, el escenario, y que no sienten miedo, yo les creo porque lo dicen, pero uno sabe que se siente una emoción muy característica, que gracias a ella es la que no nos permite confiarnos
y a decir, ay, hombre, me van a preguntar del libro, ya diré cualquier cosa. No, es estar atentos, tenerlo en la mente horas antes, estar compenetrados con lo que se va a hablar para poder hacerlo lo mejor posible dentro de las capacidades de cada uno. Pues siguen llegando muchísimos comentarios de gracias, de lo mucho que les ayuda tus palabras, de qué claridad en el mensaje y en cómo abordas el tema. Y por parte del Centro Deportivo Israelita, yo te quiero agradecer, Mario, por haberte sumado a este espacio, haber compartido esta charla con nosotros y nosotras. Y nada, yo la verdad es que pues invitar a toda la gente a quien le despertó por menos un grado de curiosidad o de interés o se quedó pensando en lo que aquí platicamos, eso es una señal que tiene que comprar tu libro, porque me parece que ahí van a encontrar muchas respuestas que, sobre todo en estos tiempos y siempre, porque el miedo es algo, como ya mencionamos, bastante atemporal y universal, que estoy segura que les va a brindar herramientas sumamente útiles, pues para poder lidiar mucho mejor con esta emoción que tanto conflicto nos causa. No sé si tú tengas como un último mensaje o algo que nos quieras compartir. No, pues yo también les quiero agradecer al Centro Deportivo Israelita, a ti en lo particular, a todos los que estuvieron conectados, han estado conectados en esta transmisión, su atención, su compañía y efectivamente el miedo ahí va a seguir con nosotros porque sigue siendo necesario. En tanto no seamos inmortales, en tanto no seamos invulnerables a las cosas, a la enfermedad, a la pobreza, al aislamiento, bueno, el miedo seguirá porque eso es lo que nos permite reparar, eso es lo que nos permite ponernos a salvo y eso incluso es lo que nos permite cuidarnos en un momento dado. Entonces, vamos a verlo como lo que es un buen amigo, es un buen guardián y es el que nos mantiene vivos todos los días cuando cuidamos de no tropezarnos, de comer bocados pequeños para no ahogarnos o de no tomar una medicina caducada para no morirnos o de lavarnos las manos para no contagiarnos. Muchas gracias a todos, gracias por escucharnos. Muchas gracias y pues ya saben, en todas las librerías, también en ebook o en audiolibro, no dejen de leer Más allá del miedo. Gracias, cuídense mucho y pues eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias.